Buenos días, buenas tardes, me presento. Soy Marina Gómez, miembro del Grupo 2, formado por Álvaro Pon, Álvaro Majoral, Antonio Rodríguez y una servidora. Y en esta ocasión seré la encargada de resolver el caso 1, la muralla medieval de Jerez de la Frontera, estudios previos para la determinación del estado de su conservación. La muralla medieval de Jerez de la Frontera, declarada bien de interés cultural en 1931, constituye uno de los principales testimonios del pasado islámico y cristiano de la ciudad. Construida mayoritariamente en tapial y piedra y adaptada a lo largo de los siglos, su estado de conservación actual presenta múltiples lesiones que amenazan su integridad. Por lo tanto, este caso de estudio plantea un plan de estudios previo para la determinación del estado de conservación y las necesidades de actuación de este monumento. Vamos a comenzar haciendo un listado previo de las patologías que sufren la muralla actualmente. La colonización biológica, que son plantas que colonizan los lugares accesibles al agua y a la humedad. Grietas, que son grietas individualizadas, visibles a simple vista. Perforaciones, es decir, punciones realizadas con una herramienta por el ser humano. Faltantes, nos queremos referir con huecos donde antes había una piedra. Manchas de humedad. Enmugrecimiento, es decir, depósitos de partículas que dan una apariencia de suciedad al monumento. Eflorescencia, que es una acumulación cristalina resultado de la evaporación del agua. Y finalmente, disyunción de películas, es decir, un despellejamiento de una fina capa superficial originada normalmente por la cristalización de las sales de la superficie. En esta imagen podemos ver dónde se encontraría afectada la muralla por las distintas patologías que hemos mencionado anteriormente. En verde vemos la colonización biológica, en amarillo podemos ver las distintas grietas, en marroncito podemos ver las perforaciones, en rojo vemos esos elementos pétreos faltantes, las manchas de humedad que se pueden encontrar en la parte inferior de la muralla, el enmugrecimiento que veríamos en la parte superior y la disyunción de películas en la parte inferior, por ejemplo. ¿Pero qué equipo necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea? Principalmente un geólogo y un químico que lleven a cabo los análisis de los deterioros de los materiales. Un ingeniero y un arquitecto que lleven a cabo la planimetría, el estudio de las cargas y el estudio del entorno. Por otro lado, un historiador que estudie el desarrollo del edificio a lo largo de su historia, detallando inscripciones o elementos fundamentales que no se pueden modificar con ninguna intervención. Por otro lado, un biólogo que determine las colonias activas sobre el bien cultural y ayude en la elección de biocidas en caso de ser eliminadas. Y finalmente, un restaurador y conservador especializado en material pétreo, que supervise las técnicas de investigación y seleccione los mejores tratamientos. De igual manera, habrá que plantear una serie de documentos e información previa a cualquier intervención de conservación o restauración. Informe técnico del inmueble realizado por un arquitecto que estudia las características de la muralla y del suelo, con un coste entre 300 a 1000 euros. Un informe histórico-artístico realizado por un historiador cuyo objetivo es delimitar las etapas constructivas de la edificación a través de su cronología, con un coste entre 500 a 2000 euros. Un informe acerca de la propiedad y titularidad de los tramos de la muralla y del terreno sobre el que se encuentra construida, para conocer a su vez su grado de protección y determinar qué tipo de intervenciones de conservación y restauración se pueden llevar a cabo. En caso de pertenecer al Ayuntamiento de Jerez, se puede consultar de forma gratuita en su registro catastral de la propiedad y en el Plan General de Ordenación Urbana. ¿Cuáles son las recomendaciones iniciales? Un registro de documentación fotográfica completa del tramo y de la torre, el levantamiento arquitectónico y topográfico mediante escaneado láser, una inspección in situ para determinar áreas sensibles, un estudio histórico y documental del tramo para identificar etapas constructivas y transformaciones, mediante planos, fotografías, descripciones. Un análisis estructural preliminar, identificando posibles riesgos de colapso, deformaciones o desplazamientos. Para este análisis podemos desarrollar distintas técnicas como la difracción de rayos X, la cromatografía de iones o la velocidad de propagación de ultrasonidos. Un estudio de subvenciones a las que puede aplicar el proyecto. Medidas de conservación de urgencia. Retirada controlada de vegetación invasiva. Instalación de sistemas provisionales de drenaje para evitar la acumulación de agua. Colocación de protección temporal con mallas o lonas en zonas especialmente degradadas. Consolidación superficial puntual con materiales compatibles. Estabilizar provisionalmente aquellas zonas con riesgo de desprendimiento con andamios. O señalización perimetral para evitar accesos no autorizados. En cuanto al plan de ensayos de laboratorio, este debería incluir la caracterización físico-química de los materiales del tapial,
Un análisis petrofísico, ensayo de especies biológicas activas y grado de afectación en el monumento. Pruebas de compatibilidad de morteros para futuras intervenciones. Como podemos ver en la tabla de la diapositiva, el presupuesto inicial sería de unos 9.130 euros. El estudio previo deberá ser asumido íntegramente por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, al tratarse de una propiedad municipal protegida como bien de interés cultural. En los casos en los que existen tramos de propiedad privada, como los adosados a viviendas, será el propietario quien debe garantizar su buen estado. Para facilitar la financiación en estos casos, se plantean las siguientes alternativas: convenios de colaboración público-privadas, subvenciones autonómicas, fondos europeos, mecenazgo cultural o bonificaciones fiscales. En cuanto al procedimiento de permisos para las actuaciones en las murallas, al ser un bien de interés cultural, debe contar con declaración responsable, comunicación y autorización de la Consejería Cultural y Deporte de la Junta de Andalucía, para la cual precisamos una solicitud, planos de la situación, presupuesto, documentación fotográfica y memoria descriptiva o proyecto técnico. También debemos contar con un informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, para el cual precisamos la solicitud del informe a la Comisión Local de Patrimonio Histórico, una memoria descriptiva de las obras, proyecto o memoria técnica firmada por un técnico competente, planos, croquis descriptivos de las obras, fotografías y justificación de cumplimiento de las condiciones estéticas del Plan General de Ordenación Urbanística en el conjunto histórico. En conclusión, el tramo estudiado de la muralla presenta un deterioro avanzado. Se observa la presencia de lesiones múltiples que ponen en riesgo la estabilidad física y la integridad estética del monumento, y debemos ponerle remedio. Hemos desarrollado los actores y la legislación que deben ser partícipes en esta actuación, y aunque la muralla es mayoritariamente propiedad pública, podemos afirmar que se puede ayudar a su financiación con ayudas privadas. Para la conservación futura se propone el desarrollo de una estrategia de mantenimiento periódico, incluyendo planes de monitoreo, intervenciones planificadas y programas de sensibilización ciudadana para fomentar su protección como símbolo del patrimonio histórico de Jerez. Muchas gracias por ver este vídeo. Un saludo.